Muy buenos días a todos. Bueno, abstraernos de la crisis resulta bastante complicado, ¿verdad? Y es que esta crisis, esta maldita crisis que llevamos padeciendo desde hace unos cuantos años y que parece que no va a tener fin, ha puesto en evidencia no pocas vergüenzas en las que nos habíamos habituado a vivir, aunque a decir verdad lo mejor sería decir a malvivir. Y eso a pesar de que no pocos avisaban de que aquellas maneras financieras, políticas, ambientales, no podían conducir a nada bueno. Por ejemplo, uno de los más importantes referentes éticos que hemos tenido en las últimas décadas y que se nos fue hace bien poquito, nada más que en el mes de abril, que se llamaba José Luis San Pedro, clamaba a no sucumbir bajo el huracán del siempre más, del consumismo voraz. Y hay un viejo y sabio dicho popular que refiere que la historia termina poniendo a cada uno en su justo lugar. Así que concluyan ustedes mismos, visto lo visto, oído lo que hemos oído y encontrándonos donde nos encontramos. Que tengamos que aprender como consecuencia de un pescozón inmisericordia o de una crisis inclemente, pese a los avisos que nos daban, ya digo que no fueron pocos, dice bien poco de nosotros o sobre todo de los que andaban rigiendo el machito, ¿verdad? Porque, insisto, no pocos avisaron y en esta mancomunidad del sureste hay unos cuantos que no solo avisaron que el siempre más no era el mejor camino, sino que además se empeñaron en promover un desarrollo ecoeficiente. Y en eso siguen. Y este seminario en concreto, por no referirnos a otras muchísimas experiencias, este 8º Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles es un ejemplo más de ese empeño. Y es que resulta curioso que pensar que hasta hace bien poco a los que se empecinaban por apostar por las energías limpias los tallaban de ilusos, de románticos, de utópicos. Pero como decía antes, la historia pone a cada uno en su justo lugar. Y hoy resulta, ahora, con la maldita crisis, los que hasta hace bien poco hablaban de la inviabilidad de las energías alternativas, ya terminan reconociendo que su producción es más barata. Bastante más barata, como ya señaló la concejala Dunia González, que las soportadas sobre las energías fósiles. Que frente al cambio climático, que por cierto ya no pueden negar, la alternativa son las renovables. Que frente a la dependencia en el suministro del petróleo y el gas, que mejor que la autonomía que da a transformar el sol y el viento en electricidad. Y fíjense ustedes, hasta el mismísimo Ministerio de Economía ya se jacta, porque lo hizo la semana pasada, sin ir más lejos, de que la energía eólica ya genera superávit. Y dice que entre el 1 de noviembre de 2012 y el 30 de abril de 2013 ha sido la primera fuente energética de España. Pero, sinceramente, que no nos confundan los cantos de sirena, porque no siempre los reconocimientos se acompañan con comportamiento. Y la concejala Dunia González hizo un repaso de cosas que aquí en Canarias sabemos bastante. Porque aquí vemos cómo se entorpece el desarrollo de la energía eólica, cómo se desaparecen y no se reponen las primas a las renovables, se sigue insistiendo en el gas como inevitable o se dilata con mil argucias una central hidroeléctrica. Y volvemos al dicho popular, la historia va dando y quitando razones. Y en este seminario, este 8º seminario ya, se han dado muchas razones a lo largo de los años. Así pues, qué mejor que seguir en ello, conociendo, debatiendo, innovando en pro de un tiempo mucho más ecoeficiente.
Y para ello tenemos un magnífico plantel de ponentes que son los que, ya sin más dilación, hay que darles la palabra. Y en primer lugar va a intervenir Benedikt Högskulsson, espero haberlo dicho bien, director del Departamento de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales del Gobierno de Islandia. Islandia, que tanto y mucho ha sido referente. Su ponencia va a versar sobre el desarrollo de las energías renovables en Islandia, una oportunidad económica inigualable. Tiene la palabra. Good morning. Buenos días, señoras y señores. Me gustaría empezar con un agradecimiento a los organizadores por haberme invitado a estar aquí con ustedes aquí. También me gustaría agradecer personalmente a Javier Betancourt, que es el cónsul honorario de Islandia aquí en Islandia, que ha insistido mucho para que pudiéramos estar aquí. Para mí es un placer estar aquí por primera vez. Veo muchas similitudes entre lo que tienen ustedes aquí y la situación en Islandia. Quizás estarán preguntándose qué hago yo aquí de asuntos, o sea, un representante gubernamental hablando de renovables. Y eso me gustaría explicárselo. El cambio climático, el desarrollo sostenible, las renovables son cuestiones que se están cobrando cada vez más importancia y más urgencia en el orden del día, la agenda de los ministros de Asuntos Exteriores en todo el mundo. Porque vemos que aquí es donde empezamos a abordar las cuestiones del futuro. Y se trata de nuestro futuro. Hay que abordar estas cuestiones. Cuando estaba yo en mi despacho pensando en este seminario, me preguntaba cómo puedo caracterizar lo que yo quiero transmitirles hoy, porque quiero poder describirles en pinceladas la experiencia que hemos tenido nosotros en nuestro país. Seguro que ustedes seguirán su propio camino, pero me gustaría compartir el nuestro con ustedes y lo voy a caracterizar de la siguiente manera. Todo el desarrollo que se ha dado en mi país, desde el país más pobre de Europa, a principios del siglo pasado hasta el día de hoy, y la situación en la que nos encontramos. Este que está al lomo de caballo es mi abuelo, y así es como recogía la cosecha en su granja, no solamente a lo largo del siglo XX, sino también mi padre, que nació en 1929 y sigue vivo. Él trabajaba de la misma manera en la granja de su padre. Entonces, el desarrollo del que quiero hablarles hoy se ha realizado dentro de la memoria de personas que todavía viven, por ejemplo, en la memoria de mi padre. Entonces he visto que hay unos jóvenes estudiantes aquí hoy y yo les dirijo estas palabras. Ustedes van a ver cambios de esta magnitud durante Lo que hicimos fue, siendo un país pobre ahí en Islandia, lo primero que constatamos era que teníamos mucha agua caliente, geotérmica, y en los años 30, hubo políticos que pasaron un debate que si habría que traer esa agua de manera frecuente a las ciudades por el beneficio de la gente. La persona que ganó ese argumento ganó las elecciones.
y empezamos a traer agua caliente para las casas, para calentar las casas. Aquí tenemos el primer edificio con agua caliente de fuente geotérmica. Esto es una escuela que todavía está ahí. Fíjense en las nubarrones que tiene encima, frías, de carbón, porque ahí en Reykjavik había bastante contaminación en ese tiempo. Entonces íbamos de casa en casa, calle por calle, pueblo por pueblo, trayendo esa agua caliente a nuestras casas. En los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos muchas de estas plantas pequeñas hidroeléctricas a nivel individuales, pequeñas instalaciones que servían una granja cada uno. Lo que quería enseñarles aquí con esta gráfica es que cuando se habla del cambio climático, cuando hablamos de abordar el cambio climático, de lo que realmente estamos hablando es la necesidad de lo que hablamos, la transformación de la energía. Necesitamos que el mundo transforme su fuente y producción de energía desde los combustibles fósiles hacia los renovables. No es tan fácil, convencer a todo el mundo que eso sea el paso adelante, pero eso es lo que tenemos que hacer. Algunos dicen que esto es imposible, esto no va a pasar durante mi vida, pero eso es una equivocación, porque mi padre ha vivido dos transformaciones enérgicas, porque a principios de los años 30 nos cambiamos de las fuentes animales, de aceite y turba, y cambiamos a lo que era petróleo y gas. Eso pero duró unos cuantos años, muy poco potencia o fuentes geotérmicas o hidroeléctricas. Pero luego, ¿qué ocurrió? ¿Qué fue lo que desencadenó la siguiente transformación a otras alternativas? Algunos de ustedes quizás recuerden la crisis de petróleo de los años 70, durante la guerra que se dieron durante ese tiempo, y la revolución en Irán. Pues los precios se escalaron de manera dramática. Islandia se etiquetaba como un país en vías de desarrollo y no nos podemos permitir ese petróleo tan caro. Entonces tuvimos que decir, pues, ¿entonces qué? Porque si no podemos pagar el petróleo, pues, ¿qué haremos? Entonces empezamos a aprovechar la energía producida, la hidroelectricidad. Todos estos puntos blancos son las instalaciones pequeñas que comenté, que ya están cerradas, que estaban dispersadas por todo el país. Y lo que ven en verde, esos son la industria hidroeléctrica de hoy día. Aquí tenemos el nacimiento de la producción a escala más grande. Y como pueden ver, mucho está centrado en, digamos, los bordes de las tierras altas, muy cerca de donde hay escasez de población. Esto empezó con la instalación de la primera planta, instalado con un único propósito, que era servir una fábrica instalada por un fabricante suizo. Aquí tenemos las presas principales, los embalses
El primero que ven ahí tiene potencia de 690 megavatios, que empezó a funcionar en 2008. Y si estuviera sirviendo toda la comunidad, podría cubrir las necesidades de Islandia más de 5 veces. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo vendemos a una planta en la costa este. Quizás un poquito más tarde empezamos también a aprovechar la energía geotérmica, pero en una escala menor que la versión anterior. La primera planta se instaló en el norte y servía nada más que a la comunidad local con electricidad y también agua caliente para la producción de los invernaderos. Y lo que se ha dado desde el año 2000 más o menos, hemos ido avanzando en la producción de la electricidad de la potencia generada de manera geotérmica, instalando estas plantas que pueden ver aquí. Aquí lo vienen todas las dispositivos con sus nombres respectivos. Esto es realmente un resumen de las plantas que tenemos. Estos son como museos. Esto lo quiero destacar porque es muy importante en Islandia que todas las plantas generadoras estén abiertas al público, que lo pueden visitar. Y ahí dentro tenemos museos y centros educativos y de interpretación para que nosotros para que podamos crear realmente un camino renovable, tenemos que introducir, tenemos que traer a los niños para que lo entiendan, pero que formen parte de todo esto. Si algunos de ustedes vienen a Islandia, yo personalmente me comprometo a llevarles a ver esta planta de producción energética. Esto es muy importante, porque no se trata únicamente de la energía, se trata de una forma de vivir. Se tiene que integrar desde las edades más tempranas para que estén acostumbrados a esto. Tenemos una población de 300.000 personas aquí, recibimos 600 y pico mil turistas todos los años y a las plantas energéticas las visitan 500.000 de personas todos los años. Esto hay que pensarlo. Piense en Reykjavik. Aquí tenemos otra imagen. Aquí podemos ver la tendencia desde los años 70 en adelante. Trajimos todo, digamos, lo que era la calefacción, todo era geotérmico. Luego tenemos un 10% de electricidad que ha venido también de geotérmicos o de hidroeléctricos y el 1% de petróleo que ven ahí, que a fecha de 2000 ya ha desaparecido. En el 2013 ya no tenemos fuentes de petróleo. ¿Esto es un buen negocio o no? Es un negocio increíble. Yo quería enseñarles esta tabla. Miren lo que tienen aquí, las barras azules. Ese es el coste para nosotros de calentar todas las casas con recursos 100% renovables. Si no lo tuviéramos y hubiéramos tenido que comprar combustibles fósiles para calentar nuestras casas, eso es el coste que ven ustedes ahí en verde. Esto para ver lo bien que va este negocio. Cada 10 años nosotros ahorramos al no comprar combustibles fósiles, lo que asciende al PIB de un año. Y ahora, ¿quién me va a venir a decir que esto no es un negocio redondo? Es una vaca lechera.
La contabilidad nacional también lo tiene reconocido. A nivel personal, yo le puedo decir, para una familia de 4 personas en un piso de 100 metros cuadrados en Reykjavik, nos cuesta el equivalente en un mes calentar la casa, nos cuesta lo mismo que cuestan 4 McDonald's, 4 hamburguesas. O sea que eso es barato. Si vas a Copenhague, la misma casa de 4 personas en el mismo tipo de piso tiene que comprar 72 Big Macs. Ya, yo creo que más claro que el agua. Yo les dejo con la pregunta que si esto es un negocio o no. Por esta razón lo hicimos. No fue una decisión únicamente ideológica, tiene sentido también empresarial. Y vamos a ver ahora las emisiones de CO2. Pues fíjense aquí la reducción tan dramática. Nosotros tenemos una ciudad limpia. Estos son los beneficios, digamos, vitales que se sienten en la piel, en la carne de uno. Tenemos el 85% de nuestra energía primaria es renovable. Nos queda el 15% para eliminar toda dependencia en los combustibles fósiles y lo vamos a quitar antes del 2030. Vamos a sustituir los coches que dependen de este tipo de combustibles. Yo estuve en Japón durante 5 años, volví a 2008. Yo sé que Toyota está produciendo coches que funcionan con hidrógeno y Mitsubishi también tiene coches eléctricos que están funcionando en Reykjavik. Entonces, esto lo vamos a eliminar. Y eso va a ser la última transformación que nos hace falta para eliminar los combustibles fósiles. Tenemos muchísimo potencial y estamos aprovechando nada más que una pequeña fracción de los 50 kilovatios horas que hemos calculado. Desde las perspectivas económicas y medioambientales, hemos visto que podemos llegar a 50 y estamos hasta ahora en el 16,4. Y lo estamos utilizando en la industria que requiere tantísima electricidad. Solamente el 20% lo estamos utilizando en el sector público. Y esto ha creado un sector de la energía que casi nos sorprendió a la mayoría de nosotros cuando empezamos a ver cómo estaba funcionando esto. Wow, hablamos del turismo, hablamos de todas estas cosas que son importantes, pero nunca nos dimos cuenta de que el sector de la energía fuera a ser tan relevante, tan importante para nosotros. Tenemos aquí una facturación de 130 billones de corona. Ahora, el retorno sobre lo invertido es bajo, un 2,6%, pero desde una perspectiva social hemos dicho que podemos aceptar este retorno tan bajo porque nos ha brindado la oportunidad de construir unas empresas enormes que producen muchísima electricidad, que atraen a grandes industrias para que se instalen en el país. Eso no lo tuvimos antes, así que si vamos a ver los bienes. Nosotros somos los propietarios de estas plantas, que eso tiene un valor muy grande, que quizás el retorno luego es más bajo. Ha habido ahí conflictos, ha habido tensión ahí con, por ejemplo, las empresas, los proveedores de la energía. Y dicen, ¿y por qué no construimos más hospitales o escuelas? ¿Por qué se ha invertido tanto en el sector de la energía? Pero que ahora ya este sector es tan grande, esta industria exporta. Hace 15 años no existía. Siempre
hay un equilibrio entre lo que cuesta y los beneficios que puede traer. Y eso es lo que han hecho nuestros políticos. Aquí tenemos, si saben algo de Islandia, sabes que antes dependíamos mucho de la pesca. Representaba un 40% del PIB, que ahora ha bajado al 11%. La industria también está sobre 11% y electricidad son 4 y pico. Hemos podido diversificar también nuestra economía, algo que es muy importante, porque yo recuerdo que cuando yo era joven, cuando hubiera cualquier fluctuación en las cantidades de pesca que teníamos, pues la economía iba subiendo y bajando. Ahora tenemos mucha más estabilidad en el sistema porque no dependemos tanto de un solo sector. Tenemos el sector también de la energía que a su vez ha traído a otros tipos de industrias. Esta imagen aquí va cambiando porque en el 2000 casi el 50% de la energía producida se dedicaba a aluminio y ahora esto ya se ha incrementado al casi el 75%. Y tenemos otra planta que va a estar operativa este año y entonces volverá a cambiar. Y estos hechos son muy importantes cuando hablamos de la economía en general del país. Otra cosa, aquí en España, ustedes también han sufrido la crisis financiera. Ustedes están pasando algunas de estas dificultades. Eso nos pasó a nosotros también. Fuimos los primeros en sufrir esta crisis. El país estuvo tan cerca de la bancarrota que, bueno, eso fue una pesadilla. Hemos salido de esa crisis más o menos bastante fuertes. Tenemos un crecimiento ahora del 1,6%. Hemos llegado al punto más bajo de la recesión y ahora estamos saliendo más o menos positivo. Y una de las razones por las que hemos podido salir tan rápido ha sido por las renovables, porque hemos hecho ese ahorro que yo les enseñé, que no tuvimos que gastar ese dinero comprando combustibles fósiles. Eso es, creo que también una idea de mucho valor. Y aquí, la imagen final que tenemos cuando hablamos de la contabilidad, miramos la cifra de 2000 y 2011. Y ahora tenemos la pesca, que ahora está en segundo lugar, que eso hace 10 años parecía totalmente imposible, pero lo hemos hecho. La industria realmente se ha fortalecido. Es un nuevo gigante de nuestra economía. Si vamos a hacer una comparativa, fíjense en todo lo que nosotros producimos de energía per cápita y no hay nadie que se asemeja a nosotros. Claro, tenemos una población pequeña de 300.000 personas con todo este potencial. Noruega tiene la mitad o hacen la mitad. Es una bendición que tenemos nosotros. Producimos tenemos el total aquí de casi 1000 megavatios al año, pero no vamos a parar, vamos a incrementarlo en un 37%, vamos a mirar cada vez más las plantas geotérmicas que están en vías de preparación de lo que tenemos de plantas hidroeléctricas. La lección que hemos aprendido utilizando energía geotérmica es que esto es un recurso que está ahí 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Tiene baja base, está siempre ahí.
Lo que queremos hacer es poco a poco ir cambiando para que todo el país pueda aprovechar esta energía geotérmica. ¿Por qué? Somos una isla a unos 11 o 12 mil kilómetros de Europa. Vamos a ver. Eso es lo que yo estaba hablando, lo de los museos y la cuestión turística. Vamos a repasar eso rapidito. Aquí lo tenemos. Tenemos planes. Ahí, señores y señores, nosotros queremos poner un cable que nos conecte con Europa para la producción de la energía. Europa quiere la energía verde. Ustedes ya lo conocen, hemos tenido visitas de la Comisión Europea en marzo y ellos han visto realmente el potencial que tiene la posibilidad de aprovechar estos recursos que no tienen en otras partes del norte de Europa. Esto es una oportunidad colosal. La gente que han tenido estas ideas dice que esta aventura es mayor aún que cuando se introdujo los barcos con motores en las flotas pesqueras, que eso fue una transformación brutal. Que si tienes el país que funciona con energía geotérmica, puedes almacenar la energía que se produce mediante las cuestiones hidro y lo puede vender cuando los precios están altos. También nos ayuda con la seguridad. Todas las plantas están cerca de donde podemos sufrir actividades y terremotos. Entonces, hay una relación beneficiosa mutua aquí, recíproca. Si ves aquí, tienes aquí Groenlandia. Y ahí en su costa este tienen una extensión de unos 3.000 kilómetros con 750.000 habitantes y es un trozo grande de hielo. Durante mucho tiempo hemos pensado que si podemos aprovechar algo de la potencia hidroeléctrica, lo podríamos mandar a través de estos cables, pero bueno, eso a mí me tocará bastante mayor. Pero esto es donde vemos realmente potencial y por esta razón es tan importante que cuando se habla de renovables, se habla de eólica, solar, geotérmica, hidroeléctrica, etcétera, estamos hablando de negocios. No estamos hablando de utopía. Hay que ponerlo en el plan de negocios. Lo tenemos que hacer por el terrestre, por la tierra, está claro. Está claro que lo necesitamos por esas razones. Pero realmente representa un negocio muy sólido. Aquí tenemos el perfil de cable, que es un desafío técnico, claro, pero hemos visto que es posible tener aquí entre Escocia y las Islas Faroe, tendremos que bajar casi a 1.000 metros, pero según nuestros expertos va a ser posible. Así que es un reto. Yo no voy a entrar aquí en esto de la perforación a mucha profundidad. ¿Por qué tenemos este éxito? ¿Por qué podemos aprovechar este tipo de energía mientras que otros países no han podido hacerlo? Nosotros creemos que la razón principal de esto radique en el hecho de que nosotros creamos el Fondo de Mitigación de Riesgos Energéticos de Islandia.
porque el mayor problema aquí con la energía geotérmica es que tiene la identificación y evaluación de la fuente de la energía conlleva un riesgo muy importante, porque una sola perforación puede costar hasta 5 millones de dólares. Y si no después dan con una fuente de energía, eso no atrae para nada el sector privado. Entonces tuvimos este fondo apoyado por el gobierno para que esas empresas o comunidades que querían intentar buscar esta fuente podrían llevar a reembolsar hasta el 80% de sus gastos si no tuvieran éxito. Ahora ya estamos con un 80% de éxitos en las perforaciones que hacemos, pero eso ayudó a apoyar las primeras iniciativas. Yo he trabajado mucho con esta idea a nivel internacional y es una de las razones por las que fuimos a trabajar con el Banco Mundial, que es algo que voy a compartir con ustedes. Si vemos aquí tenemos, si vemos la cantidad de electricidad que se produce de fuentes geotérmicas a nivel global, es muy poco. Eso en el escenario global es, vamos, irrisorio. Entonces tengo que decir que geotérmico nunca va a resolver los problemas del mundo. Formará parte de la solución. Pero hay países que tienen potencial enorme de esa fuente y ellos tendrán que insistir en esto porque podrían hacer un salto cualitativo y cuantitativo enorme hacia adelante y quitarse de golpe su dependencia en los combustibles fósiles. Así que el año pasado, 2012, hemos decidido en mi ministerio, esto ha sido mi trabajo, hemos querido promocionar el uso de la energía geotérmica a nivel global y llegamos a un acuerdo con el grupo del Banco Mundial para abrir o para mirar el África Oriental. Unos 13 países, desde Eritrea, Djibouti, y va bajando hasta Mozambique. Les vamos a dar acceso a nuestra pericia. Y en segundo lugar, hemos trabajado en un proyecto con la organización IRENA. Yo represento a Islandia en esa agencia, con su sede en Abu Dhabi, y tenemos un proyecto geotérmico en la zona de las Andes. Tenemos aquí los países Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia en este proyecto, porque tienen recursos, pero necesitamos ayudarles a evaluar bien los recursos, a ver cómo se pueden aprovechar. El programa del Banco Mundial es un programa muy ambicioso. Creemos que se va a instalar unos 14.000 megavatios, que ellos tienen una escasez de energía aplastante, pero debajo de su tierra tiene mucho potencial. Aquí tenemos también los donantes desde el Banco Mundial y la Unión Europea y nuestro Fondo Nórdico de Desarrollo y Islandia también. Y la semana pasada la empresa Bloomberg ha anunciado que va a dedicar casi 10.000 millones de dólares en los próximos años a proyectos geotérmicos. Yo creo que esto es lo que necesitamos hacer. Si todo el mundo se concentra en su campo especializado, esto es lo que nosotros podemos aportar. Esto es algo que nosotros conocemos
y esperamos que a lo mejor nos van a invitar de aquí a 8 años a que volvamos aquí. Esperamos poder compartir con ustedes los éxitos en África Oriental. Aquí lo tenemos dentro de los programas Irene y Olave, y ustedes saben bien, según el IEA, estamos creciendo con las energías renovables. Esto es algo, yo vengo de Islandia, nosotros ya no vemos nieve, algo está cambiando y hay que abordar realmente esta cuestión. Esto es donde hemos ido desde mi abuelo que a la situación ahora mismo donde producimos 5 veces la energía de lo que podría utilizar toda la población. Y esto es el cable submarino, que es la mayor oportunidad que hayamos visto jamás, y el futuro de la energía y de la electricidad para los coches. Eso es el camino a seguir. Muchísimas gracias.